Sí, ya estás en anfitrión ya. Ya, listo. Ahora sí te vuelvo a nombrar anfitrión. Ya, perfecto. Ya, listo. Ya, ahora sí ya está. Ya, muy bien, Ok. Carlitos. No, no más, Excelente. profesor. Ya, no, no te preocupes. Ya, chicos, volvemos. Ya, hoy trabajamos ese tema, ¿no? Edad de oro en España. Nos aproximaremos a la lírica, que es la poesía, y al teatro de la Edad de Oro. ¿Ya? Vamos a hacer hincapié el día de hoy en Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora de Argote y cerramos con Pedro Calderón de la Barca. ¿Ya? Como ya debe quedar claro, el año 1492 es el año en que se expulsa el último rey moro de España, Boabdil, llamado también como Mohamed XII, Mohamed XII, ¿ya? Es expulsado, ¿no?, del territorio español y esto le confiere, pues, al territorio español unidad, ¿no? Y esto lo van a encabezar los reyes católicos Fernando e Isabel, ¿no? Justamente el financiamiento de los reyes católicos, para ser más exactos, el financiamiento de la reina Isabel permite, pues, que Colón realice su viaje y termine, pues, llegando a tierras americanas, ¿no? Encontrando así nuevas rutas, creyendo él hacia Oriente. ¿Ya? Muy bien. Y esto le va a permitir, pues, posteriormente a España conquistar, pues, los grandes imperios azteca e inca, ¿no? Lo que le va a retribuir a España, lo que va a convertir a España en una nación bastante próspera y por ende poderosa en el terreno político y militar. ¿Ya? Justamente es el rey Carlos el que representa el máximo poderío, pues, de este periodo, de esta época, ¿no?, tan espectacular que tuvo España. ¿Ya? Posteriormente al rey Carlos, observaríamos los gobiernos de Felipe II, de Felipe III, de Felipe IV y finalmente el de Carlos II, ¿no? Famoso por ser llamado el hechizado, por su cuerpo contrahecho, débil, frágil, era llamado así, ¿no? El hechizado, como si le hubiesen hecho un hechizo, su cuerpo era, pues, bastante endeble y frágil, ¿no? Por eso lo llamaban el hechizado, ¿ya? Ahora hay una explicación científica, pues, a su apariencia, ¿no? Tantas relaciones endogámicas, es decir, el mismo linaje, la misma familia, ¿no? Se relacionaban una y otra vez, primos con primas, tíos con sobrinas, etcétera. Era indudable, pues, que estas relaciones endogámicas dieran como resultado mmm, criaturas frágiles, ¿no?, enfermizas, como el rey Carlos II. ¿Ya? Bien, una pregunta, chicos, solamente para tentarlos, ¿no? ¿Cuál de estos monarcas, ya, Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, cuál de estos monarcas sería el destinatario de la nueva corónica y buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, chicos? A ver, ¿quién responde esa pregunta? No, Loreli, no es Carlos I. Felipe II. Cerca. A ver, ¿quién responde? Abel. No es Felipe II. Están que lo piensan, están que buscan seguro en Wikipedia ya. ¿Ya ven? Por eso es necesario también tener el libro, pues, que vende el Cachimbo, pues, ¿no? El libro de literatura de la editorial Cachimbo, ¿no? Es importante. Con ese libro ya no tienes problemas para responder a estas preguntas, ¿ya? La respuesta es Felipe III. Ya ¿Ya? sabía, ya. Yo sabía. Te iba a decir. Tú ibas a decir, muy bien. Claro, ibas a decir porque tienes el libro, pues, ¿no? Muy bien. Obviamente. Bien, chicos, ¿ya? Entonces ese es el contexto, ¿no? Es importante conocer por qué España, eh, Profesor, a ver, ¿escucho? profe, ¿y Felipe III de qué dinastía era? A ver, toda esta dinastía, Ujú. desde el gobierno de Carlos I, ¿ya? Es la dinastía de los Habsburgo, hasta Carlos II. A partir del siglo XVIII ya empieza
al inicio del siglo XVIII, para ser exactos, con el ascenso al poder de Felipe V, ya se inicia pues la dinastía de los Borbones, hasta el día de hoy, ¿ya? Ya, jefe. Ya, profe. Oye, ¿cuál jefe? ¿Qué pasa? No, estoy en el trabajo también, pe, profe. Ah, ya, muy bien. ¿Y a tu jefe le gusta que lo llamen jefe? Sí, es un poco así Ay, jerarquizado mi chamba. jerárquico, jerárquico. Ajá. Ha hecho servicio militar, seguro. Algo Ya, así, a profe. ver, bien, definición, chicos. A ver, ¿qué viene a ser, ya? ¿Qué viene a ser la Edad de Oro? ¿Ya? Ya Hesiodo, este autor contemporáneo a Homero, en su famosa obra Los trabajos y los días, hablaba de las edades de los hombres, ¿no? Las edades del mundo, ¿ya? Hablaba de la Edad de Oro, que era la época más importante, ¿no? Donde todos eran seres perfectos, divinos, pues, ¿no? Luego la Edad de Plata, la Edad de Hierro, ¿no? La Edad Heroica y finalmente la Edad actual, ¿no? Y a medida que iba pasando el tiempo, las personas, ¿no? Se iban degradando, los seres iban adquiriendo menos virtudes, ¿no? Eso demuestra, según Hesiodo, que la época actual, que es la época de los humanos, ¿ya? Sería una época con muchos defectos y con pocas virtudes, ¿ya? Entonces, Edad de Oro indica la época más preciada, pues, ¿no? Y justamente esta expresión Edad de Oro se utiliza para indicar o referir, pues, una época espectacular, ¿no? Una época de esplendor. Y es el término más apropiado para referirnos a este periodo, ¿no? En el que las artes y la cultura española van a trascender muchísimo. Aquí van a surgir los autores clásicos de España, ¿no? Garcilaso, Góngora en poesía, Cervantes en narrativa, Lope, Calderón, Tirso de Molina en el teatro, por ejemplo, ¿ya? Es una época de gran esplendor artístico. Los autores que acabo de mencionar destacan pues en la literatura, ¿no? Góngora, Garcilaso, Cervantes, Lope, Calderón, son literatos, son creadores de obras literarias, pero no solamente destacó la literatura, sino diría pues fue un periodo de gran esplendor literario. Digo esplendor artístico, porque distintas artes se van a manifestar con gran intensidad. Por ejemplo, en la música tenemos a Francisco Salinas. Fray Luis de León tiene una oda titulada Oda a Francisco Salinas, un gran maestro de música de la Universidad de Salamanca. Y de esa universidad también, pues, salió Fray Luis de León. Chicos, antes de que nos corten por el límite de tiempo, recuerden que debemos ingresar nuevamente, ¿ya? Por el link que ya se les ha brindado, ¿ya? Una vez que se acabe el tiempo, se cierre, pues, esta explicación, regresamos por el link, ¿ya? Y nuevamente nos encontramos. ¿Ya, chicos? Voy a asumir el silencio como una respuesta verdadera y afirmativa, ¿ya? Bien. Les decía que no solamente se desarrolló la literatura, también se desarrolló la música con Francisco Salinas, con Juan Hidalgo, ¿no? Que era el encargado de las composiciones musicales, de las obras teatrales de Calderón de la Barca. Calderón de la Barca acompañaba sus representaciones teatrales pues con música, ¿no? Así como en las películas, ¿no? Es importante, ¿no? El efecto sonoro, el efecto musical. Imagínate ver la película Tiburón sin ese clásico sonido. Imagínate, ¿no? No tendría ese impacto, ¿no? Incluso algunos consideran que la película El Aro, ¿no? Perdón, El Conjuro, da más miedo por el efecto sonoro que lo acompaña que por las acciones mismas, ¿no? Entonces la música es muy importante, ¿no? Sobre todo para las artes visuales, ¿ya? Bien, para las artes audiovisuales, ¿no? Muy bien. En la escultura tenemos a Alonso Berruguete, por ejemplo, ¿ya? En la pintura tenemos el Greco, ¿ya? Con el exfolio, que es un cuadro muy famoso, donde se muestra a un Jesucristo siendo, pues, privado de sus vestiduras antes de ser, pues, crucificado, casi desnudo, ¿no? Muy bien, de ahí el exfolio, que lo están, pues, dejando sin nada, ¿no? Lo están dejando sin ropa. También tenemos, pues, a Diego de Velázquez, con su famoso cuadro El Cristo crucificado, ¿ya? Y también tenemos a Bartolomé Esteban Murillo, con su San Diego dando de comer a los pobres.
Profe, muchas imágenes religiosas. Sí, es que estos autores, sobre todo Diego de Velázquez, Esteban Murillo, ¿no? Van a estar ligados al barroco, ¿ya? Y el barroco es un arte que defiende los ideales religiosos católicos, ¿ya? El barroco va a ser la manifestación artística de la contrarreforma. A través del arte barroco, la Iglesia buscó conservar, mantener, preservar la fe de sus creyentes, para evitar pues que sean ganados por las críticas desarrolladas por el movimiento reformista. De ahí la denominación de contrarreforma, ¿no? Y la contrarreforma, pues a través del Tribunal del Santo Oficio, ¿no? El Tribunal de la Santa Inquisición trató, pues, a través del miedo, mantener la fe, ¿no? Conservar la fe, pero por miedo. Entonces, una fe de apariencia, una fe de fachada. El arte fue un instrumento más sutil para mantener la fe y conservar, pues, ¿no? Esa integración de los creyentes a la religión católica, ¿ya? Uno veía el Cristo de Velázquez, por ejemplo, que ya nada tiene que ver, pues, con ese Cristo que pintó Miguel Ángel, ¿no? ¿Ya? El Cristo que pintó Miguel Ángel, pues, es un Cristo tranquilo, eh, con una mirada serena, pero tú ves el Cristo de Velázquez y es un Cristo sufriente, coronado con espinas, lacerado en todas partes, y uno, si dudaba de su fe y miraba esa imagen, como que se sentía avergonzado, ¿no? Yo estoy dudando, estoy desconfiando de la iglesia, que es la manifestación de Cristo aquí en la tierra, y me quiero ir con los reformistas, alejándome, ¿no? Del seno de la iglesia, qué vergüenza, debo volver, mira todo lo que ha sufrido ese hombre, ese ser divino, ¿no? Por la humanidad, qué vergüenza, ¿no? Y a través del arte buscaban, pues, impactar en el ánimo del público, ¿no? De este público que debía reforzar su fe, que debía reforzar, ¿no? Sus creencias religiosas católicas. Por eso digo que el Tribunal de la Santa Inquisición, a través del miedo, quería mantener a los feligreses, pues, dentro del seno de la iglesia, pero el arte barroco buscó de una manera más sutil conservar esa fe dentro de la Iglesia Católica, ¿ya? Así que si se preguntan por qué el barroco tiene tanta relación con lo católico, ahí está la respuesta, ¿ya? Muy bien, entonces que quede claro, ¿qué fue la Edad de Oro? Pues fue un periodo de gran esplendor artístico, ¿ya? Porque no solamente se desarrolló la literatura, también se desarrolló la escultura, la pintura, la arquitectura, ¿no? Incluso aquí en Lima, chicos, ¿ya? No sé si conocen el Jirón de la Unión. ¿Conocen el Jirón de la Unión, chicos? ¿Salen de vez en cuando del Cono Sur? Sí, muy bien, obvio, claro, muy bien. Es que yo hago esta aclaración porque yo recién a los 20 años salí de Comas, ya de mi casa. Bien, ahora, en medio, ¿no? De la calle, ¿no? De Jirón de la Unión, hay una basílica, ¿no? Una iglesia, la Basílica de Nuestra Señora de la Merced. Si ustedes se han fijado muy bien en la fachada de esa iglesia, se darán cuenta que la entrada, ¿no? Tiene muchos adornos, muchos detalles, muy decorada. Ya, ese estilo es churrigueresco, en honor a José de la Churriguera, ¿ya? Que pertenecía a una familia de artistas dedicados a la arquitectura, ¿ya? ¿No? Y por extensión, el estilo que ellos perfeccionaron, que ellos diseñaron con tanto adorno, con tanta decoración, se llamará pues el estilo churrigueresco, ¿no? Que impactará no solamente en Europa, en España, sino también en las colonias de España, ¿no? Aquí en el Perú, por ejemplo. Así que si se dan una vueltita por el Jirón de la Unión, cuando ya podamos salir, revisen pues esa iglesia, ¿no? Nuestra Señora de la Merced, y observen los detalles de esa fachada y recordarán que tiene un estilo barroco, que es un estilo muy recargado, muy pomposo, ¿ya? Entonces, Edad de Oro no solamente implica el gran desarrollo literario, sino el desarrollo de otras artes, ¿ya? Y también otros campos del saber humano, por eso también es cultural. Las ciencias también van a tener dignos representantes. Ahí está Martín Cortés de Albacar, que creó el nocturlabio, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué era el nocturlabio? Era parecido al astrolabio, pero servía para medir el tiempo a través de las estrellas que aparecen en la noche, ¿ya? También está su discípulo Alonso de Santa Cruz, que va a crear, pues, las cartas esféricas, ¿ya? Que van a ser tan importantes para la cartografía y para la medición del tiempo en cuanto, pues, a los paralelos y meridianos, ¿ya? Y así, pues, una gran constelación de sabios va a tener España, ¿ya? Por eso es un periodo artístico y cultural de gran esplendor, ¿ya? ¿Durante qué siglo se desarrolló esta época? Durante los siglos XVI
y XVII. ¿Ya? En el terreno literario vamos a encontrar grandes composiciones líricas, es decir, poéticas, dramatúrgicas, es decir, teatrales, y narrativas, es decir, novelas. Y todo ello vinculado con las artes del Renacimiento y del Barroco. ¿Ya? Muy bien. Otras manifestaciones artísticas de gran relieve, ya lo mencioné, ¿no? La pintura, la escultura, la arquitectura y la música. Bien, chicos, antes de que nos gane el tiempo, ¿ya? Aunque tenemos tiempo todavía, vamos a pasar a la siguiente imagen, ¿ya? La lírica de la Edad de Oro, ¿ya? Lírica de la Edad de Oro. Hasta aquí, chicos, ¿se ha entendido todo lo que he explicado? ¿Se ha comprendido? Sí, muy bien. Ya quedó entonces comprendido por qué Edad de Oro. Pero no me han preguntado, profe, ¿es igual Edad de Oro que Siglo de Oro? ¿O hay una diferencia? Porque en muchos manuales aparece Siglo de Oro, ¿no? No Edad de Oro. ¿Es lo mismo o hay una diferencia? En el fondo viene a ser lo mismo, chicos. Pero yo prefiero más bien la denominación Edad de Oro porque Siglo de Oro me indica pues un lapso de, ¿no? Un lapso, ¿no? De 100 años, ¿ya? Un tiempo equivalente a 100 años, ¿no? Claro, es más específico, ¿ya? 100 años. Un siglo es eso, 100 años. Pero si uno se pone a pensar cuánto tiempo, digamos, engloba este periodo, es mucho más de 100 años. Así que me parece más preciso la denominación Edad de Oro que Siglo de Oro. Porque si decimos Siglo de Oro, entonces pues es una época que cubre solo 100 años. Pero esta época desborda los 100 años. Por eso me parece más apropiado, más atinado decir Edad de Oro, ¿ya? Porque cuando digo edad ya no está relacionado con 10, con 20, con 100, puede implicar una mayor cantidad de tiempo, porque es mucho más libre, ¿no? En sus precisiones, ¿ya? Por eso muchos intelectuales, ¿no? Consideran que la apreciación más adecuada o la determinación, ¿no? Más adecuada es Edad de Oro, ¿ya? Bien, con respecto a la poesía, ¿ya? Con respecto a la poesía, tenemos 5 grandes escuelas. 5 grandes escuelas poéticas, ¿ya? Una escuela es un conjunto de escritores que mantienen un estilo y una temática similar, ¿ya? Eso es lo que caracteriza una escuela, ¿ya? Un conjunto de escritores que se mueven en un determinado espacio y tiempo,